Inicio con mi primera pregunta y le quiero compartir esto. En los gobiernos neoliberales, en primer lugar, en salidas internacionales, la tuvo Vicente Fox Quesada. En su sexenio hizo 105 salidas al exterior. Después le sigue Carlos Salinas de Gortari con 91 salidas al extranjero, Ernesto Zedillo 89 salidas al extranjero y Enrique Peña Nieto tuvo 56. Enrique Peña Nieto es el último de los expresidentes que acudió a la reunión del G20. El expresidente Andrés Manuel López Obrador solamente tuvo 9 salidas al extranjero y eso a los expresidentes los llevó a comprar el avión TP-01, el cual pues se tuvo que vender en la administración pasada. Mi pregunta va en ese sentido, Presidenta. Para usted ausentarse por primera ocasión en su administración, necesitas una solicitud de salida que se la envíe al Senado de la República. Quisiera saber si ya se envió esta documentación, este permiso, y si qué le respondió el Senado de la República. Okay. Y en ese mismo sentido, Presidenta, mi pregunta es, los discursos de los expresidentes neoliberales eran entreguistas y sumisas en estas reuniones del G20. ¿Cuál será el discurso que usted haga ante estas potencias económicas que acaba de mencionar el canciller? Y la segunda, ¿considera usted que el principal reto de su administración, de su sexenio, será llevar una buena relación con Estados Unidos? Ya se envió el Senado. Ya se envió. Lo que no estoy seguro es si ya se recibió la respuesta, pero ya se envió. Pero no creo que haya ningún problema, ¿verdad? Bueno, es importante lo que preguntas. Cuando uno sale va como representante del pueblo de México y de la nación. La labor principal de una presidenta, de un presidente, pues es conducir los destinos de su país. Y agrego en la cuarta transformación para el bienestar del pueblo de México. Entonces uno tiene que tomar eso en cuenta. Segundo, somos un país libre, independiente, soberano. Y frente a cualquier país del mundo o cualquier reunión multilateral, pues vamos orgullosos, orgullosa de nuestra nación y de nuestro pueblo. Vamos como iguales, nunca subordinados. En la relación bilateral o multilateral, somos un gran país. Una gran nación, con un gran pueblo, único en este momento en la historia del mundo, con una conciencia política enorme y con una participación también importantísima. Entonces eso lo vamos a ir a decir, vamos a ir a defender lo que representa nuestro proyecto y también a plantear, por ejemplo, ¿qué pasaría si el 1% del gasto armamentista se destinara a atender a los más necesitados del mundo? Y vamos orgullosos de la potencia cultural que representamos y a mostrar los resultados que hay en México y a hablar desde la perspectiva de lo que representamos, de que no es el mercado el que resuelve los problemas, que está bien que existe el mercado, pero que existen los derechos. La ONU fue quien publicó los derechos, la Carta de Derechos Humanos se llama, ¿no? Del hombre, decían, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí se reconocen los grandes derechos.
Y eso es lo que tenemos que reivindicar frente a las guerras, el armamentismo, y que esos recursos se destinen para el bienestar de los más humildes del mundo. Esa es la experiencia de México, reorientar el presupuesto para que ese presupuesto sirva para el desarrollo del país. Entonces, eso es lo que vamos a ir a plantear al G20 de manera, pues con mucho orgullo por lo que representa hoy México en el mundo, y también a reivindicar los derechos de las mujeres y cómo ha avanzado México en todo esto. Entonces, esa es la posición. Antes, en efecto, pues había una relación de subordinación, de agachar la cabeza. No. Y con Estados Unidos yo estoy convencida que va a haber una buena relación. Y cuando se presenten problemas, los vamos a afrontar con dignidad, con orgullo y sabiendo a quién representamos, que es a nuestro gran pueblo y a esta gran nación que tenemos. Disculpe que insista, ¿será su principal reto para su sexenio el llevar una buena relación con Estados Unidos? Pues es uno de los retos. Yo creo que la mayor dedicación que debemos tener es a seguir construyendo bienestar y paz en México. Ese es a donde vamos a destinar el tiempo, las 24 horas del día si es necesario. Y ahí pues la relación con Estados Unidos es muy importante. Y repito, yo estoy convencida que va a haber buena relación y ahí donde haya problemas pues los vamos a afrontar, porque también leo mucha comentocracia que es que no se da cuenta que, pues vamos a ver, no necesitamos adelantarnos, estamos certeros de que nuestra estrategia está funcionando, la vamos a fortalecer ahí donde sea necesario y en ese diálogo bilateral pues vamos a trabajar, y en el momento de la revisión, porque no es renegociación, de la revisión del tratado también pues tenemos grupos de trabajo que han venido trabajando desde hace tiempo, incluso no solo con empresarios mexicanos, sino con empresarios de Estados Unidos que tienen inversiones en México y empresarios mexicanos que tienen inversiones en Estados Unidos, como fue una de las primeras reuniones que tuvimos, que fue la del 15 de octubre, en donde aquí participaron empresarios y empresarias de los dos lados de la frontera. Presidenta, el pasado jueves 24 de octubre fue nota de primera plana en varios medios de comunicación, como La Jornada y La Reforma, el periódico Reforma, la salida de Emilio Azcárraga Gallén de la presidencia de Televisa. Usted ese mismo día se reunió con el señor Bernardo Gómez. De la reunión se dijo que habían hablado respecto a las elecciones de Estados Unidos. Específicamente sobre Televisa, los mexicanos queremos saber qué le planteó el señor Gómez. Le planteó el rescate o un Fobaproa de Televisa, y preguntarle, en el caso de Televisión Azteca, por no haber cumplido sus obligaciones, pues existe la posibilidad de que el Estado mexicano pueda ser demandado por estas decisiones del Poder Judicial en autorizarle un amparo a esta compañía televisora. Mi planteamiento es, para tranquilidad de todos los mexicanos y mexicanas, ¿queda descartada cualquier Fobaproa para Televisa y para TV Azteca o para cualquier empresa mexicana? Sí, a ver, la presidenta se reúne con distintos empresarios y empresarias. Me reuní con el ingeniero Carlos Slim, tengo varias reuniones planteadas, entre otras me reuní con Bernardo Gómez, entró por la puerta central, salió, no hay absolutamente nada que esconder, y en estas reuniones no se negocia nada en lo oscurito. Jamás, si no somos como los gobiernos de antes, sino sencillamente se habla de del desarrollo de México. Ellos tienen, como ustedes saben, inversiones en México, no solamente de televisión. La empresa ICA participó en la construcción del Tren Maya y sigue participando.
Entonces son reuniones de trabajo formales, cordiales, en donde es importante pues encontrarse. Jamás se va a comprometer un peso del recurso público para el rescate de una empresa privada o para un acuerdo de relaciones comerciales con algún medio de comunicación. No somos los gobernantes del pasado, sino sencillamente son reuniones cordiales entre la presidenta, algunos empresarios, donde en la mayoría de ellas participa el equipo. Y finalmente, Presidenta, ante la proximidad de la temporada invernal, en sus 100 compromisos, el 92 y el 93 dice el atender integralmente los estados de contaminación atmosférica de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Usted ya habló ayer de los ríos de Lerma, Santiago y Tula y Atoyac. Mi pregunta sería, ¿cuáles serán las acciones integrales para combatir la contaminación atmosférica y qué hará nuestro país en materia de electromovilidad que usted impulsó como jefa de gobierno en esta capital con los concesionarios? Sí, me acordé ahora de un tema porque estoy muy interesada. Los consorcios que participaron en el Tren Maya ganaron el concurso de polos de bienestar en el Istmo de Tehuantepec y también el desarrollo del puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Todo esto fue durante el sexenio del presidente López Obrador. Y tienen cierto atraso. El corredor transísmico es fundamental que opere con el máximo de operación de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, porque son los dos grandes puertos que permiten la entrada de mercancías, pasan a través del interoceánico y del Pacífico al Golfo, o de Asia a Europa, o de Europa a Asia, y también los polos de bienestar que están en el... Entonces, uno de los temas que platiqué tanto con el ingeniero Slim, que a través de una de sus empresas participó también en el Tren Maya, como en el tema de ICA, pues es que realmente estén interesados en desarrollarlo. Ese fue uno de los temas principales de la reunión. Bueno, sobre decías de la contaminación. Estamos trabajando inclusive en la Secretaría de Ciencia y Tecnología con investigadores de distintas universidades. Se habla mucho a veces de la contaminación atmosférica de la Ciudad de México y el Estado de México, de la zona metropolitana del Valle de México. Pero la zona metropolitana de Monterrey tiene problemas graves de contaminación, también la zona metropolitana de Guadalajara, pero particularmente Monterrey. Se ha hablado mucho de que si es la refinería quien provoca las contingencias ambientales o son otras fuentes. Entonces, uno de los temas que vamos a desarrollar, entre otros, con instituciones de la UNAM, con lo que era el Centro de Ciencias de la Atmósfera, hoy Instituto creo que de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático se llama, es que nos ayuden a hacer el inventario de emisiones de la zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Eso significa mediciones, significa mejorar el monitoreo atmosférico de la zona metropolitana de Monterrey para saber cuáles son las fuentes de contaminación y cómo disminuir en todo caso las fuentes. Entonces, se está trabajando en ello, es parte de los programas que trae la Secretaría de Medio Ambiente. Gracias.